Algún despistado pregunta qué tengo contra Buenos Aires. Yo no tengo nada contra Buenos Aires. Que respondan ellos qué tienen contra mí, qué tienen contra la Argentina, contra el interior. Escuchen Los esto. porteños no somos el argentino, Escucha, somos un argentino. tipo de argentino. Consideramos argentino al que nació en Buenos Aires. Puede ser otro tema del cine actual. Definimos hombre Argentina, Buenos argentino, Aires. un porteño. Yo soy porteño. San Martín se va por nosotros, por porteños. Somos los que lo combatimos siempre. Llegan a ser un país que camina hacia la General Paz, diríamos hoy día. Los Todo el demás AMBA no es el problema. importa. Mientras El provocan AMBA. bienes naturales que no se desarrolle nada. ¿Argentina sigue preso de esa patria chica, esa patria grande, esa puja, esa distribución? Sin lugar a dudas, todo el que llega Cada a vez presidente más. de la nación y se instala en la ciudad de Buenos Aires se olvidó de dónde vino. Inmediatamente. Hay un Lo, status lo, lo quo. deslumbra las luces de la ciudad, parece, no sé. La generación del 80 no construyó un país, construyó una ciudad. Para lo demás era un atraso impresionante porque no se le daba la posibilidad de desarrollarse, o sea, se la atrasó a propósito. Los grandes Esa es la intelectuales élite argentinos, argentina ¿de dónde vinieron? Del que interior, arruina tu Saavedra era país. sanjuanino, Alberdi era tucumano, Cordero Saavedra era potosino, no sé. La mejor universidad, la de Córdoba. Y de pronto, ¿qué pasa? Esa es la realidad de tu país, argentino. Si vos no sabes eso, saber lo que es la Argentina y la historia de tu país es saber eso que dijo este hombre. Si no sabes eso, no sabes nada. No sabes, literalmente no sabes en qué país vivís. Punto. Eso es la Argentina. Un territorio. Son dos territorios. La Argentina siempre fue, por un lado Buenos Aires, por otro lado Córdoba del Tucumán. Se incorporó después del sur. Córdoba del Tucumán era el país de la riqueza, de la intelectualidad, donde estaba todo. El puerto era un sitio, una posible. Por distintos motivos, el puerto terminó teniendo mucho peso, mucho poder. Por motivos errados. Básicamente porque con la llegada de los Borbones al Imperio Español, comienzan una política donde los virreinatos se van convirtiendo en colonias centralistas que envían recursos al centro, a la urbe. Y en las distintas partes de Hispanoamérica, los puertos, se fue replicando ese modelo. Los puertos empezaron a absorber al interior, en un modelo colonialista, extractivista, parasitario. Pero el caso del puerto de Buenos Aires es el peor de todos. La Argentina es un país secuestrado por un puerto, por una élite portuaria, que hoy en día es todo el AMBA. ¿Cómo se refleja eso hoy en día? Los subsidios de todo el país van a parar ahí. Las provincias financian al AMBA, una locura. Por otro lado, hay unas provincias que son las que producen y una serie de provincias que no producen nada y que viven de los subsidios de todos. Pero ¿quién gestiona que eso sea así? Ese modelo de país lo creó la élite portuaria. Esas provincias que no generan nada son provincias, los feudos peronistas que todos conocemos. No producen nada, están secuestradas por una élite de un determinado partido político, pero si no fuera ese sería otro. Porque la élite es la élite portuaria centralista, no es un partido. Lo que pasa es que este partido es el partido del poder. Entonces esas provincias, la función que tienen es apoyar siempre las medidas del puerto, las medidas centralistas. Para eso, desde el puerto, se les paga, a sus políticos se les envían subsidios. Por otro lado está todo el conurbano, toda esa masa, ese almácigo de pobres que creó Perón, que son una especie de subciudadanos, ciudadanos aparte de otro país, son ciudadanos de Peronia. Esa gente vota siempre para el gobierno, para las elecciones nacionales a gobiernos peronistas. Y los gobiernos peronistas le dan un premio en subsidios que están absolutamente mal repartidos respecto al país. Entonces, votan siempre a ese mismo partido. Es una masa de votos que se creó. ¿Esto a quién beneficia? Beneficia a la élite portuaria, al partido peronista, que es la élite portuaria, junto con algunos advenedizos como los Macri, los Milei, quien sea. El peso está ahí. ¿Y a quién perjudica? A todo lo demás. Perjudica el desarrollo del país, que no pudo ser por la acción de esta élite portuaria. La Argentina era un país destinado a ser un país de canales, para que el interior tuviera sus propias salidas al mar, prescindiendo del puerto. El puerto tenía que haber sido un país aparte y tenía que haber sido una posilga, la posilga que fue durante los primeros 100 años de existencia. Con las invasiones inglesas, el puerto de Buenos Aires se arma. Desde todo el interior del país van tropas ahí. Desde Córdoba fueron muchas tropas. Se militariza mucho esa zona. Para 1810, con el vacío de poder que llega, con la caída, con la captura del inútil de Fernando VII en España, porque todo esto empieza en España, en la península. La disolución del Imperio Español empieza ahí. Con ese vacío de poder, las élites portuarias, sobre todo la de Buenos Aires, invaden el interior. Es una invasión, no es otra cosa que una invasión.
Y, por ejemplo, llegan a Córdoba y se roban la imprenta de Córdoba, la única del país, o la mejor. Extraen recursos, se roban la recaudación pública. Y así hasta Perú. Nadie quiere a los porteños. ¿Cómo lo van a querer? Las zonas periféricas directamente se secesionan. Uruguay, con el tiempo, Paraguay, Chile, incluso Perú, se van directamente. Nosotros, Córdoba y Tucumán, quedamos secuestrados por esta élite portuaria. No nos rendimos fácilmente, les hicimos la guerra varias veces, con mucho menos recursos, porque no teníamos los recursos del puerto, no teníamos armas casi. Le hicimos la guerra siempre, siempre ganamos, los porteños son inferiores, de eso no cabe duda, los bonaerenses en general. Hacia 1900, Mitre ya había sido derrotado demasiadas veces por todos los medios. Renuncian a la fuerza, a intentar gobernar y dominar por la fuerza militar. Empiezan a hacerlo de otra manera, más sistemática, más sistémica. Se crea la capital federal, para que la capital sea federal y no de Buenos Aires, porque supuestamente eso le iba a restar poder a esa élite portuaria, pero al final terminó pasando lo contrario. Porque de todo el país va gente ahí y se convierten en la élite portuaria por más que no hayan nacido en el puerto. El primer granito de este centralismo, de esta concentración, fue el gobierno de Rosas, el primer gran centralista y dictador y invasor del interior. Es más, hasta se podía permitir llamarse federal. Importaba tan poco ya el federalismo que el más centralista y unitario de todos se hacía llamar federal. El otro granito, podríamos decir que fue el gobierno de Perón, que crea el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense es la proyectación espiritualmente hasta el infinito de la ciudad portuaria. El conurbano bonaerense, por el peso poblacional que tiene, artificialmente creado, recibe el grueso de los subsidios y de la recaudación nacional, generando una alevosamente desproporcionada distribución. Problema que ni siquiera tenía que existir porque las provincias no tendríamos por qué enviar nada al puerto, a Buenos Aires, no tendrían por qué enviar nada. Los gobernadores de todas las provincias, sobre todo los gobernadores peronistas, acá en Córdoba se habla mucho de Schiaretti, que propició mucho la obra pública en Córdoba, pero Schiaretti nunca se quejó de este status quo, nunca hizo nada para cambiarlo, porque él es fiel a ese status quo, él considera que es ese status quo el que le da poder. Él responde al centralismo portuario. Él no es cordobés, él es peronista. El peronista no es cordobés, no es argentino, no es nada, es peronista y punto. Este es tu país, argentino. O sos argentino o sos bonaerense del AMBA. Podés haber nacido ahí y lo mismo pelear por la causa argentina. ¿Acepta esta realidad o quédate callado y no ves ridículo hablando de judíos, de sionistas? Hace rato que ya tu país fue tomado por una élite portuaria. Vas a combatir esa élite, ni siquiera sabes que existe. Dicen que si querés saber quién es tu opresor, fíjate a quién no podés criticar. Vos podés criticar a los judíos, todo el mundo lo puede hacer. A quien sea podés criticar. No podés criticar a la élite portuaria porque ni siquiera sabes que existe. Por eso no lo podés criticar. Porque no conoces tu historia, porque no sabes en qué país vivís, literalmente. ¿Cómo podés vivir una vida en la que ni siquiera sabes en qué país vivís? ¿Qué sentido tiene eso? Si no querés cambiar esa situación, internate, hermano. Anda, internate. Y hace tiempo ahí hasta que te mueras. No tiene sentido vivir así. No podés vivir una vida en la que ni siquiera sabés en qué país vivís. Si no pensás hacer nada por cambiar eso, anda, internate. Deja de mentirte a vos mismo simulando que sos una persona funcional y viva porque no lo sos. Lo único que vas a poder hacer en la libertad, en la calle, es trabajar, ser un esclavo. Es lo único que vas a poder hacer. Por lo demás, no podés tener decisión de ciudadano, no podés tener participación ciudadana de ningún tipo, porque ni siquiera sabés en qué país vivís.